Ya sabéis que esta tarde nos va a hablar Pablo de Castro sobre la gestión de la información científica en el ámbito biosanitario, un reto pendiente. Nos sabemos que tanto universidades como centros de investigación han sido pioneros en las áreas de gestión de la información científica, incluyendo la gestión de las publicaciones institucionales y también en la implementación de la ciencia abierta. En este webinar se explorarán las vías a través de las que estas organizaciones están trabajando para hacer más visible su actividad de investigación y ofrecer una descripción más completa de la misma. A modo de ejemplo, en la gestión de la información científica están tomando cada vez más protagonismo los datos de investigación, aquellos que se fueron generando o recolectando durante el transcurso de una investigación y que un investigador necesita para validar y certificar los resultados obtenidos en esa investigación. Dependiendo, por tanto, de la disciplina científica, los datos presentan formatos variados y tienen múltiples orígenes. Los datos se deben gestionar desde el inicio del ciclo de vida de los mismos y para su correcta comprensión deben estar bien documentados, explicar su procedencia, dónde y cómo guardarlos, cómo se recogieron, incluir metadatos que los describen. Es necesario guardar constancia de los mismos utilizando una metodología apropiada. Los datos de investigación en abierto son aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona con la única condición de citar la autoría de los mismos. Además, se tiene que garantizar el acceso de forma libre y universal a ellos y así como su correcta preservación, explotación, reproducción, difusión, visibilidad e impacto. De esto y mucho más, como hemos dicho al principio, nos hablará nuestro ponente Pablo de Castro, a quien damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado compartir con nosotros sus conocimientos, que intentaremos después en las preguntas explotar y que sea transparente y nos lo comunique y no le importe de manera tan generosa compartirlos con nosotros. Recuerdo a todos que se mantendrán en silencio los micrófonos y las preguntas que se reciban en el chat se les plantearán al ponente al final. Y ahora ya doy la palabra a Elena Primo, que nos dará un perfil profesional del ponente. Buenas tardes. Como sabéis, yo hago la presentación de los ponentes y les pedimos siempre que nos den un poco sus ideas sobre su trayectoria de formación y profesional, y Pablo nos dio una short bio que voy a robarle. Le digo que le voy a robar el nombre porque me ha gustado mucho lo que nos ha pasado. De todas maneras, como sabéis, yo siempre busco por internet y he completado esa biografía resumida que me ha dado él con más hechos que he encontrado en la red. Él es licenciado de formación, es licenciado en física por la Universidad Complutense y luego su experiencia profesional es muy vasta. ¿Pasas la diapositiva, Boris? Su experiencia profesional, como veis, es muy amplia. Yo he puesto en unas flechitas rojas porque yo le conozco desde esa época, desde el año 2007, o sea que ya hace casi 15 años que le conozco, y profesionalmente es excepcional porque además ha pasado por muchos tipos de puestos. Empezó trabajando en repositorios institucionales españoles, en Digital CSIC y luego en la Universidad Carlos III, pero luego ha estado por Europa en organismos internacionales, en universidades y siempre muy activo, pero siempre unido, como he puesto abajo el candadito, siempre unido con el acceso abierto. Maurice, ¿pasas? Actualmente está trabajando en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, y es una cosa muy curiosa que yo no sé traducir, luego nos lo dirá él. Open Access Advocacy Librarian, que es como defensor, bibliotecario defensor del acceso abierto, o sea, o en apoyo del acceso abierto. Y es también secretario técnico y miembro de la Junta Directiva de Eurocris, que es una organización internacional sobre información de la investigación. Pasas, Maurice. Aquí os doy, luego estará en la presentación en el vídeo, os doy sitios donde podéis buscar más información sobre él. Yo he visto que la información más
actualizada e importante está en la red científica ResearchGate. Ahí tiene un montón de artículos que ha publicado y un montón de información sobre sí mismo, pero luego tiene más sitios, tiene ORCID, tiene todo lo que nos gusta a los bibliotecarios y lo que queremos que tengan todos los investigadores. Entonces, ¿pasas, Maurice? Aquí he sacado una nube de palabras que he sacado de los títulos de sus trabajos, de los que están incluidos en ResearchGate. Entonces, como veis, encajan estupendamente con lo que queremos oír y con su formación y su experiencia profesional. Nos va a hablar de información en abierto, de investigación, de CRIS, sistemas de gestión de la investigación, de ciencia, de gestores, de institucional, funding, implementación, o sea que nos va a decir, espero que sea muy interesante para nosotros porque nos va a decir toda su experiencia concentrada en esta hora que nos va a hablar. Entonces aquí os recuerdo el título de su comunicación, que es Gestión de la Información Científica en el ámbito biosanitario, un reto pendiente, y espero que hayáis visto las fotografías porque creo que no vamos a poder ver su imagen durante la conferencia, pero ya habéis visto su aspecto y entonces ahora va a ser la presentación lo que nos va a poner en pantalla. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias por la gentil introducción, Elena, y muchas gracias, Maribel, y a Bibliomat Salud por la invitación a participar en este webinar dentro de la serie Vacúnate contra la desinformación. Hemos estado discutiendo la duración esta mañana en la sesión de prueba. Vamos a tratar de tener una presentación de 45 minutos en la que pueda haber espacio dentro de esos 45 minutos para algunas preguntas y respuestas. Yo tengo alguna pregunta dentro de las transparencias, que la veréis en unos momentos. Y quisiera empezar diciendo que Maurice amablemente me ha pasado la lista de asistentes registrados para el webinar de hoy y hay una variedad inmensa de afiliaciones, sobre todo, porque el ámbito biosanitario es muy amplio. Entonces hay bastantes hospitales o representantes de bibliotecas, centros de documentación. En hospitales hay centros de atención primaria, hay centros de investigación, hay compañías farmacéuticas, consultoras, hay todo un rango de participantes, de modo que es muy difícil customizar, perdón por el palabra, la presentación para abordar el desarrollo, las necesidades de uno de estos sectores en concreto, de modo que voy a tratar de proporcionar una visión un poco general sobre el ámbito biosanitario en su conjunto, en el ámbito de la investigación, y después estaré encantado de escuchar vuestros comentarios o vuestras reflexiones en relación con las preguntas que incluye la presentación. Hay un enlace en la portada de las transparencias que apunta a esta presentación en el repositorio de Eurocris. Como veis, en la parte superior de la presentación estoy hablando con el sombrero de Eurocris puesto, digamos, más que como University of Strathclyde, aunque efectivamente, como ha dicho Elena, mi labor profesional de día a día es más relacionada con el acceso abierto. Difusión de acceso abierto sería un poco la traducción. Advocacy es como abogacía realmente, en literal, pero es apoyar el acceso abierto, como ha dicho Elena. Voy a hablar más bien de gestión de la información científica, Research Information Management, que es un ámbito ligeramente más amplio y ligeramente distinto de el acceso abierto o incluso la ciencia abierta, aunque la implantación de la ciencia abierta es un tema central en la presentación de hoy. Empezamos entonces con un breve índice. Toda mi presentación está relacionada con los sistemas CRIS, como ha comentado Elena, sistemas de gestión de la información científica o Current Research Information Systems, que son los sistemas que se utilizan para almacenar, mostrar y gestionar la información científica derivada de la actividad científica.
Vamos a ver qué es esto de la Research Information Management, qué es la gestión de la información científica y en qué medida coincide con ciencia abierta. Una muy breve introducción a Eurocris, lo que hace, a lo que trata de conseguir. Una panorámica de sistemas CRIS, incluido en España el directorio DRIS de Eurocris, Directory of Research Information Systems. Algunas preguntas, aquí es donde irán las preguntas que tengo para vosotros y que en cierta medida trataré de contestar yo mismo. Y finalmente una pincelada sobre gestión de la información científica en entornos biosanitarios. Empezamos con la página de Wikipedia sobre CRIS, sistemas CRIS, que está en inglés, lo lamento, no hay traducción para la página de momento. Como dice en la transparencia, un sistema CRIS o un sistema de gestión de la información científica es una base de datos u otro sistema de información destinado a almacenar, gestionar e intercambiar metadatos contextuales para la actividad científica financiada por una agencia de financiación de la ciencia o realizada en una organización en la que se realiza investigación. Research Performing Organization, normalmente una universidad, un centro de investigación, puede ser un hospital, cualquier lugar donde se haga investigación, puede ser una fundación, puede ser una empresa. Hay una gran amplitud de actores que pueden realizar investigación. Como norma suelen ser universidades y centros de investigación. El modelo, en la parte inferior también marcado en rojo, el modelo de datos sobre el cual descansa un sistema CRIS está formado por una serie de entidades que veremos es un aspecto crítico de cómo funcionan los sistemas CRIS, según la definición proporcionada por el estándar CERIF, se llama, Common European Research Information Format, o formato común europeo de la información de investigación, que es mantenido por Eurocris. Eurocris se encarga de evolucionar y de mantener este modelo CERIF, que está reconocido por la Unión Europea como un mecanismo para permitir el intercambio de información entre estos sistemas. Esencialmente, en estos sistemas, ahora veremos algún ejemplo, lo que hacen las instituciones es almacenar toda la información posible sobre la investigación que están realizando. El acceso abierto a las publicaciones es una parte del modelo, pero hay muchas otras entidades, como se llama en la terminología CERIF, que están asociadas a las publicaciones, como por ejemplo listados de investigadores que trabajan en un centro, afiliaciones de los investigadores, con qué departamento, con qué unidad están trabajando, grupos de investigación, proyectos financiados, y la lista sigue creciendo. Pues instrumentos, instalaciones de investigación que se utilizan, datos, patentes, hay una infinidad de datos. Ahora veremos un vistazo del modelo, un snapshot, lo tenéis ahí, todas estas entidades interconectadas de colores son los diferentes conceptos asociados a la descripción de la actividad científica que conforman el modelo CERIF. Los tres principales son los que están en color verde, que son persona, investigador normalmente, proyecto de investigación y organizational unit, afiliación, digamos, u unidad organizativa. Los tres están estrechamente conectados porque un proyecto, como norma, tiene un investigador principal, es decir, una persona, una serie de coinvestigadores o participantes que están a su vez afiliados con determinados departamentos o facultades o unidades, dependiendo de cada institución. Y si nos movemos hacia afuera, hay todas las entidades secundarias. Publicación es una entidad secundaria. Suele ser a menudo, no siempre, pero a menudo, resultado de un proyecto, y lleva igualmente una asociación con persona, lleva una asociación con unidad organizativa. Patentes, lo tenéis también ahí, datos de investigación. Curriculum vitae está también en la lista, convocatorias de financiación, equipamiento de investigación, instrumentos, instalaciones y toda una serie de premios, por ejemplo, o actividades de difusión, presencia de medios de comunicación, toda una serie de actividades relacionadas con
la ciencia, con la actividad científica de una institución que se tratan de capturar en un solo vistazo, digamos. El acceso abierto, como digo, es una especie de subconjunto de esto. Los repositorios institucionales están muy relacionados con los sistemas CRIS, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, a la izquierda tenéis la misión de Eurocris, que es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación de miembros, cuyo principal objetivo es promover la colaboración en el marco de la comunidad de gestión de la información científica y avanzar en la implantación de la interoperabilidad de sistemas a través del estándar CERIF. Es decir, la idea es que, veremos luego, los sistemas CRIS están sobre todo implantados a nivel institucional. Es decir, en España hay muchas universidades, sobre todo, que tienen sistemas CRIS, cada vez más centros de investigación biosanitaria tienen el sistema CRIS, y la idea es que puedan intercambiar información y, sobre todo, que puedan agregar la información en un portal nacional o en OpenAir, si hablamos de un portal europeo, por ejemplo, cosa que también hacen los repositorios, por supuesto, pero aquí hay mucha más información de contexto que en un repositorio. Es decir, si queremos un listado de proyectos y de agencias de financiación que los están financiando, un repositorio como Norma no va a dar toda la información. Sí para proyectos europeos, porque es para lo que los ha diseñado OpenAir, pero no para otras fuentes de financiación. Un ejemplo de CRIS institucional, los más frecuentes, veremos luego en el directorio de Eurocris, es este, FUTUR se llama, de la Universitat Politécnica de Cataluña, y veis ahí las entidades CERIF, los diferentes conceptos que está recogiendo FUTUR, el portal de la producción científica, como veis, de la investigación en la UPC, a nivel de datos, de metadatos, de hecho, para describir la investigación que se hace en la UPC. Veis las personas, investigadores, casi 4.000, afiliaciones, suborganizaciones. Puede ser que las organizaciones estén fuera también de la universidad, si está colaborando con empresas, por ejemplo, que es muy frecuente, o han creado un registro para una agencia de financiación, etcétera. Habrá organizaciones, pues no hay 300 departamentos en la UPC, me da la sensación. Proyectos, como veis, 16.000 proyectos en la base de datos, doctorandos, presumiblemente estudiantes de doctorado, tesis doctorales como capítulo aparte de las publicaciones, que tiene casi 250.000, acceso abierto, como digo, un subconjunto del sistema CRIS, 42.000 publicaciones en acceso abierto, propiedad industrial, patentes, y spin-offs, que no he mencionado, pero que también es un elemento fundamental en la actividad de investigación hoy día. Las startups, las compañías que forman los investigadores y que se utilizan a menudo como indicadores de la calidad de la investigación. Vamos a investigar un poquito el contenido de este portal, FUTUR, y entonces yo como norma me voy a proyectos, porque es bonito ver cómo está reflejado un proyecto, en este caso un proyecto en el que la UPC está representado, un proyecto europeo de Horizonte 2020, como veis, está marcado como ingeniería civil y ambiental, es decir, habla de Productive Microbial Consortia, Biotechnology, debe estar un poco a caballo entre la ingeniería ambiental y la biomedicina. Veis todos los metadatos que contiene, la fecha de inicio, fecha de fin, el presupuesto, la clasificación por disciplina y crítico quién lidera el proyecto desde la UPC. Es decir, aquí es donde están conectadas las entidades. Es decir, si yo veo una publicación que incluye una referencia a este proyecto, Horizon 2020, puedo irme a navegar, lo veremos después la expresión, navegar por la gráfica de investigación, se llama, y mirar a ver qué personas están involucradas en el proyecto, qué departamentos, qué grupos de investigación en la UPC, qué otras cosas han publicado, qué patentes han publicado, cuántos doctorandos tienen. Es decir, es una ventana muy amplia a la investigación que se realiza en una institución. Aquí está la página de Cordis, del portal de proyectos de la Unión Europea, para este mismo proyecto que acabamos de ver. Y vemos que también tiene muchos metadatos,
tiene los metadatos en inglés, lógicamente, y entre los metadatos que da es la red de colaboración. Vale, ahí está la UPC, el tercero, aparte del coordinador que está en Alemania, y luego están toda una serie de participantes en el consorcio del proyecto, incluido el CSIC, que da una idea de la amplitud de la colaboración internacional. Veremos que la colaboración internacional es uno de los aspectos que mejor captura un sistema CRIS. Digo navegando a Research Graph es como se llama a la estructura que tiene el modelo CERIF, que todas las entidades están conectadas entre sí, podemos tirar del hilo de un investigador y sacar publicaciones, sacar patentes, ver si está involucrado en alguna de estas spin-offs que han salido desde una universidad, a ver qué proyectos tiene, quién los está financiando, cuántos han terminado, cuántos están en vigor. Es decir, podemos averiguar un montón de información sobre la actividad científica de una persona o de un grupo de investigación o de un proyecto, sin más que tirar del hilo de esta gráfica de investigación, Research Graph, que es el conjunto de entidades interconectadas que forma el modelo CERIF. Pasamos a otro proyecto de Cordis, que es en el ámbito de la biomedicina, ¿vale? Para ver un poco el aspecto del sistema CRIS desde el ámbito biosanitario. Esto está relacionado con espectroscopía magnética de resonancia y imaging, imagen médica para investigación y educación en medicina. De nuevo un proyecto europeo, vivo, hasta final de año, como veis en los metadatos. Y entre los participantes está CIBER, el último de la lista, el que está marcado en rojo, es el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, por el acrónimo CIBER, que es de Instituto de Salud Carlos III. Vamos a mirar a ver qué hay en la página de CIBER, a ver si vemos algún CRIS o vemos si se ofrece investigación más allá de lo que es el acceso abierto, por ejemplo, o datos de investigación. Si vamos a la página web del CIBER, vemos que hay una pestaña en la parte de investigación que habla de proyectos de investigación, CIBER. Y el cuarto de la lista es este que os acabo de enseñar. Es un proyecto Marie Curie, Horizonte 2020, vivo, en el que CIBER aparece como socio, y si hacemos clic en la parte que aparece con el hipervínculo, nos lleva a un PDF de 2 páginas que tiene enganchado la página web de CIBER a esta referencia. Estas 2 páginas son básicamente una copia de la información que hay en Cordis, salvo porque incluye también la URL del proyecto de investigación. Si nos vamos a esa página del proyecto, InspireMed se llama el acrónimo, podemos ver las publicaciones y las ponencias de congreso del proyecto. No está muy actualizado, me parece, porque lo más reciente veis que es de junio de 2021 a nivel de publicaciones, y también de 2021 a nivel de ponencias de congresos. Teniendo en cuenta que el proyecto está cerca de acabar a final de año, probablemente haya más cosas, pero los coordinadores de los proyectos no suelen tener la información totalmente actualizada en las páginas web del proyecto. Por eso es bueno tener un portal propio, digamos, donde esto se pueda recoger. No hay tal cosa en CIBER, y esto es uno de mis comentarios genéricos, digamos, sobre la disciplina en el ámbito biosanitario, en particular en España. Veremos luego un poco a nivel internacional. Hay un cierto desfase, digamos, en relación con las universidades. Las universidades han tenido grupos de colaboración, review, etcétera, mucho más fuertes durante mucho más tiempo. El Consorcio Madroño, por mencionar uno en Madrid, es un ámbito de investigaciones, de universidades, más el CSIC, más la comunidad, pero no hay muchos centros de investigación u hospitales que formen parte de la red de colaboración, digamos, a nivel de implantación de la ciencia abierta. Entonces hay un cierto decalaje, digamos, que está cambiando la situación. Veremos luego en un momento. Antes, dejadme que os enseñe un poco qué es lo que hace Eurocris. Como he dicho antes, la misión es promover la colaboración, y Eurocris es fundamentalmente una cuestión de promover la colaboración internacional, sobre todo. Como veis,
Estas figuras, estos números están un poco desactualizados. Son más de 300 miembros lo que tiene ahora mismo Eurocris, de 45 países o probablemente algunos más. A fecha de hoy, la mayoría están en Europa. El nombre Eurocris da una idea de eurocentrismo que no es realmente tal. Está habiendo bastante actividad en Latinoamérica en relación con la gestión de la información científica. Un saludo, por cierto, buenos días a los compañeros de Latinoamérica que puedan estar en la sesión. Pero la mayoría de la implantación de sistemas CRIS está en Europa. Acabamos de celebrar la semana pasada la conferencia CRIS 2022. Las conferencias CRIS se hacen cada 2 años. No pudimos hacer el 2020, que iba a ser en Chipre, por la pandemia. La última había sido en el 18, en Suecia, en Umeå. Y la semana pasada fue por primera vez en 2 años y medio más, la primera vez que hemos vuelto a poder reunir a nuestros miembros en Dubrovnik, en Croacia. Creo que tengo una foto para enseñaros. Como veis, se ve mejor el fondo, el hermoso panorama que se veía desde el lugar donde se organizó la conferencia, que las caras de los participantes, pero fue una gran alegría poder volver a ver las caras de los miembros de Eurocris. Hubo, creo que, 3 organizaciones españolas en la reunión, que duró 3 días. El CSUC fue uno de Cataluña, el consorcio. Estuvo Sigma también de Barcelona, que Ana Guillomet de Sigma es una empresa de Barcelona, es miembro de la Junta Directiva de Eurocris. Y estuvo Reyes Hernández Mora desde la Universidad de Murcia presentando el proyecto Hércules, del que tal vez hayáis oído hablar, que voy a mencionar en un momento. No suele haber excesiva presencia en España de asistentes hispanohablantes, digamos. Hubo asistencia de Perú en Dubrovnik, hubo asistencia de Brasil también. Es decir, Latinoamérica estuvo relativamente más representada que en ediciones anteriores y fue una buena oportunidad para ponerse al día después de tanto tiempo con comunicaciones meramente electrónicas. Eurocris, una de sus principales misiones, digamos, es mantener este DRIS, este Directorio de Sistemas de Gestión de la Información Científica, que tiene a fecha de hoy más de 1000 registros, más de 1000 entradas. La URL está en la parte de abajo de la transparencia y veis cómo están fuertemente centrados en Europa, digamos, los números, a Europa Occidental sobre todo. A España, como veis, se parece un círculo ahí con 46. Hay una lista por países, hay una lista por soluciones de software, que veremos ahora un poquito más de detalle, pero es un work in progress, como se dice. Estamos todavía construyéndolo, porque para saber más de sistemas CRIS necesitamos que quien pone en marcha un sistema CRIS se ponga en contacto con nosotros y nos diga los metadatos, digamos, de la URL, cómo se llama el sistema, para poderlo incluir en el directorio. Aún así, 1000 entradas es bastante. Este es el vistazo para el panorama CRIS en España. Está con 34 en el directorio, bastante alto, digamos, como veis en la distribución por países, sobre todo en universidades, y luego aparece a la derecha la lista de soluciones de software, con una fuerte presencia de soluciones desarrolladas en casa, y luego soluciones de código abierto, DSpace CRIS, Vivo es código abierto, y Pure de Elsevier, que seguramente os resulte familiar, es un sistema comercial muy ampliamente implantado. La URL de nuevo para la panorámica en España está al pie de la transparencia, y este es el listado, la primera página del listado, con toda una serie de portales regionales, el portal de la Recerca de Cataluña, el PRC, y el SICA en Andalucía. Son los dos más señeros, más antiguos a nivel de CRIS regionales, y luego hay toda una lista de portales de la investigación institucionales, como decía antes, sobre todo a nivel de universidades. UPC, como veis ahí, Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona, Girona, Illes Balears, Valencia, Carlos III y Universidad Autónoma de Madrid en la lista que tenéis en la pantalla. Hay bastantes más. Tenéis la distribución por soluciones de software a la derecha y todos ellos están operativos.
no hay ninguna entrada que esté en desarrollo. URL de nuevo al pie. Y quería enseñaros también, en el ámbito del panorama crisis en España, la presentación que hicieron desde Revium, desde el subgrupo de acceso abierto, que es quien lleva también el área de sistemas CRIS, en el workshop de Revium de 2018 en la Universidad Pablo de Olavide. Este es el registro, tenéis la URL abajo si queréis mirarlo, y hay un PDF ahí, una presentación que presentó Teresa Malo probablemente como directora o líder del grupo de trabajo de Revium, mostrando un poco el resultado de la encuesta que habían hecho de sistemas CRIS en España, sobre todo, por supuesto, con universidades, porque Revium es la red de bibliotecas universitarias en España. Entonces, como decía antes, es universidades quienes están sobre todo implantando este tipo de sistemas para capturar en detalle todos los aspectos de la investigación que se realiza en ellas. Veis en la definición que hace de CRIS el grupo de trabajo de Revium que incluso lo amplían más para incluir potencialmente una herramienta de gestión de proyectos, una herramienta de gestión de currículums y una herramienta para visibilizar y difundir la actividad investigadora de la universidad. Las tres cosas pueden ser un CRIS, pueden ser un único sistema o pueden ser diversos sistemas. Un vistazo simple al resultado principal quizá del estudio de Revium. Mandaron la encuesta a 76 universidades de Revium, en aquel momento tuvieron 62 respuestas y 45 de las respuestas indicaban que había un CRIS en la universidad, que es un 59% de las universidades de Revium y un 73% de los que contestaron. Las 3/4 partes de las instituciones que contestaron a la encuesta tenían un CRIS, modo que es bastante ubicuo, digamos, como sistema. Y aquí es donde aparece el proyecto Hércules, que es de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, de nuevo universidades, y liderado por la Universidad de Murcia con financiación europea, con la idea de construir un portal nacional en España. Dado que hay muchas universidades que ya tienen sistemas CRIS, ¿por qué no agregar los datos de investigación de todas ellas en un único portal que permita de un vistazo ver qué se está haciendo en investigación en España? Y esto no significa solo ver cuántas publicaciones hay en acceso abierto o dónde están, sino cuántas patentes se producen al año, desde dónde, en qué disciplinas, cuántos spin-off, en qué disciplinas, desde dónde, una serie de indicadores para evaluar la calidad de la investigación que como norma no han estado disponibles. Las universidades que tienen un CRIS pueden tener acceso a esos indicadores que mantienen como norma internos, porque es para su toma interna de decisiones, pero son muy valiosas. Saber en qué ámbito las propuestas de proyectos europeos son particularmente exitosas es muy importante, digamos, para un gestor de un centro de investigación. Es decir, dónde hay que reforzar con personal doctorando, con más recursos, etcétera. Son estadísticas que los gestores quieren conocer y que normalmente están dispuestos a implantar herramientas que les permitan tener los datos. De nuevo el comentario, fijaos, todo el listado de instituciones participantes en Hércules son todos universidades. No hay ni un hospital, no hay ni un centro de investigación. Es muy universitocéntrico, digamos, si existe la palabra, el panorama. Porque a los que más tienen, más se les dará, como se llama el efecto Mateo esto. Entonces, cuanto más se tiene, más fácil es construir encima, digamos. Y cuanto más atrasado está uno, más difícil es cerrar el hueco con los que están más avanzados. Puede haber una excepción y son los hospitales universitarios. Yo no sé hasta qué punto, esta es una de las preguntas que tengo para vosotros, hasta qué punto los hospitales universitarios pueden beneficiarse de infraestructura CRIS que tengan las universidades. Ahora veremos algún ejemplo de cómo funciona esto fuera de España. Pero este es un proyecto a tener un poco en el radar, digamos, porque para tener un portal nacional como Dios manda es importante contar con el input de centros de investigación particularmente sólidos como Carlos III o el CNIO o el CENIC, digamos que son muy, muy importantes, digamos, en el ámbito biosanitario. Entonces, podría ser que avanzando el tiempo se amplíe un poco
la cobertura de este proyecto Hércules para replicar un poco la aproximación de Recolecta. Digamos, sé que algunos estáis hoy en la celebración de Recolecta. Recolecta es un éxito, veremos ahora un poquito qué hay en Recolecta sobre el ámbito biosanitario, y es mucho más inclusivo, digamos, que el proyecto este que es de la CRUE, que es exclusivo para universidades. Vamos entonces pues con algunas de las preguntas. Esto es un poco en la línea de lo que está comentando. Tanto los sistemas de gestión de la información científica, CRIS, como en menor medida la implantación de la ciencia abierta, parecen en España patrimonio casi exclusivo de las universidades, sobre todo a nivel de redes de colaboración y demás. Ciencia abierta un poco menos, sobre todo en el ámbito de acceso abierto está muy difundido. Datos un poco más sesgados hacia universidades. La pregunta es, ¿ocurre esto también a nivel internacional? La respuesta es no necesariamente. Y aquí es donde quería enseñaros el ejemplo de un centro médico universitario, un hospital universitario de Ámsterdam, que esto es el sistema CRIS del centro médico universitario, del hospital. ¿Vale? Tienen un sistema CRIS para ellos solos, a pesar de que están trabajando con la VUMC, esta que aparece en la URL, la Universidad Libre de Ámsterdam. Son parte de la Universidad Libre de Ámsterdam, pero tienen tal entidad, digamos, como ámbito de investigación, que tienen un CRIS para ellos solos, con la lista que tenéis abajo de entidades. Tienen 5.000 investigadores, 100 unidades administrativas, digamos, 28 proyectos de investigación, 70.000 publicaciones, 5 datasets, etcétera. ¿Vale? No es, sobre todo a nivel de datasets, no es masivo, pero es importante, sobre todo el hecho de que tienen un sistema CRIS para ellos solos, por el peso que tiene, digamos, la investigación biomédica en este centro. Mirando la red de colaboración de este sistema CRIS, ¿vale? Esto es un gráfico que enseña el sistema CRIS del Hospital Universitario de Ámsterdam. Vemos la red de colaboración con los diversos países tomadas de las publicaciones, ¿vale? Es decir, con qué países estamos colaborando más desde Ámsterdam a nivel de publicaciones. Si miramos España, veis que tiene un circulito bastante grande. No es el país que más colabora, pero colabora bastante con este centro médico de la Universidad Libre de Ámsterdam. Entonces lo que he hecho ha sido sacar la lista de instituciones en España que más colaboraciones tienen con este centro médico, también del sistema CRIS, ¿vale? Es decir, todos estos datos son realmente valiosos para la toma de decisiones. Es decir, los sistemas CRIS son un poco distintos de los repositorios en la medida en la que no están solo diseñados para mostrar hacia afuera la investigación que se hace en un centro, sino también para consumo interno, tal vez sobre todo para consumo interno. Se trata de almacenar toda una serie de datos que puedan permitir la toma de decisiones basadas en la evidencia, como se dice. Entonces, si miráis en la lista la colaboración, de nuevo universidades, salvo que está el CIBER ahí y el Instituto de Salud Carlos III d'Asti. Las dos primeras son universidades con muchísimas más colaboraciones que nadie más, digamos. Si bajamos un poco más en la lista, está muy bien ver el CIBER ahí. Ahí estamos empezando a ver un indicador de la importancia que tiene el CIBER, digamos, a nivel de publicaciones y de colaboraciones internacionales. No lo podemos ver, sin embargo, desde su página web, porque no tiene un sistema que muestre los proyectos agrupados, digamos, clasificados por agencia de financiación o demás, cosa que sí hace el ISTI. Veremos luego, para acabar, el sistema que tiene el Instituto de Salud Carlos III, como sí que nos da información de financiación. Seguimos mirando la lista de organizaciones en España que colaboran con este centro médico universitario en Ámsterdam. Universidad Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, Hospital Clínic de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Navarra, y luego bajando un poco más empezamos a ver hospitales, más hospitales. Hospital Universitario de Donostia, La Paz, Universitario de Salamanca, Ramón y Cajal y Hospital del Mar en Barcelona. De modo que están ahí los hospitales, mucho más bajo, digamos, el nivel de colaboraciones, pero están ahí. Esto es un ejemplo tomado un poco al azar.
sobre un centro de investigación que está visibilizando estos datos. De modo que, en línea con lo que comentaba antes, el aporte desde centros de investigación biosanitaria, incluidos hospitales y demás, es relevante para la fotografía de ámbito nacional de la investigación. Otra pregunta tópica que he mencionado ya al hilo de Hércules: ¿podría la actividad científica de hospitales y pequeños centros de investigación biosanitaria recogerse en portales nacionales o regionales? Como alternativa, digamos, para que no tenga que tener cada institución su propio sistema. Una idea sería trabajar en red, digamos, y tener un portal para todos. Esto se está haciendo ya. Quería enseñaros un ejemplo de lo que he llamado antes tirar del hilo. Esto es una noticia de febrero del año pasado, de la BBC, muy interesante. En Noruega hay un grupo de psiquiatras, de médicos que están explorando un mecanismo de tratamiento de la psicosis sin recurrir a medicación. Entonces aparece en el artículo, si lo leéis, una referencia al director del hospital universitario, de nuevo, de Tromsø, en el norte de Noruega, que es el que está detrás un poco de esta iniciativa, muy contestada por otra parte, de explorar estas vías libres de medicación para el tratamiento de la psicosis. Y entonces, si uno lee esta noticia, se puede preguntar a quién es este señor, el doctor Magnus Halt, qué ha publicado, qué proyectos está llevando, dónde, con quién está trabajando. Si uno quiere saber más, un poco con una perspectiva un punto periodística, pero simplemente por curiosidad e interés en un área de investigación que es ciertamente interesante, puede irse uno a esos portales y buscar información, a ver qué se puede encontrar. Entonces, en Noruega es uno de los países donde el portal nacional, que se llama CRISTIN, del sistema CRIS, Current Research Information System in Norway, incluye hospitales en las organizaciones. Noruega es un país relativamente pequeño a nivel de población y han diseñado muy bien el sistema, de modo que no es solo universidades, sino también hospitales, centros de investigación, prácticamente todas las organizaciones que hacen investigación están en el portal nacional. Y si uno busca por este doctor, Magnus Hals, encuentra pues esta entrevista. No tiene muchas publicaciones, hay una lista, pero he destacado esto porque es la que está más claramente relacionada. Y hay una serie de colaboradores que aparecen ahí, algunos pacientes también que participaron en la entrevista, y se puede ir tirando un poco del hilo y encontrar más información sobre la investigación que está haciendo este doctor, digamos. En la parte inferior he copiado, para que veáis, buscando información de centros biomédicos, la lista de hospitales que está en la izquierda, los sectores que están recogidos en CRISTIN, que está el sector sanitario, biosanitario, las universidades y los centros de investigación, o como llaman ellos, el sector de institutos de investigación. Los ensayos clínicos están en el sistema también, por cierto. Los ensayos clínicos están a menudo separados. Y esto es una reflexión en general que tengo también para vosotros, y es que las bibliotecas son muy buenas haciendo publicaciones o gestionando publicaciones a nivel de metadatos y demás, pero están con frecuencia un poco apartadas, probablemente por falta de recursos, por falta de financiación, por falta de margen de maniobra, digamos. Están apartadas de áreas importantes de la investigación que dificultan que se involucren, digamos, más en el día a día de la actividad de investigación en los centros. Una de ellas es ensayos clínicos. Ensayos clínicos es un área muy importante. Hay un énfasis muy grande en que los ensayos clínicos tienen que estar disponibles en abierto. Hay toda una línea de trabajo para abrir los ensayos clínicos, registrarlos, ponerle los metadatos. Los investigadores en mi universidad vienen a nosotros, a la biblioteca, a pedir apoyo con estas cosas. No estoy seguro de que en los hospitales se pase lo mismo, porque son bibliotecas muy pequeñitas, poco personal, puede haber otras unidades que se ocupen de esto,
pero es otra área importante, digamos, potencialmente para las bibliotecas. Y para terminar, tenía esta última pregunta. ¿Qué ejemplos hay de buenas prácticas en gestión de la información científica en el sector biosanitario en España? La primera es esta, que es excelente. Por supuesto lo conocéis porque la mayoría de vosotros, la presentación la he hecho un poco para Bibliomat Salud, digamos, para los profesionales de la Comunidad de Madrid. Sé que hay bastantes asistentes o asistentes registrados al menos fuera de Madrid o fuera de España incluso, pero esta es el repositorio institucional de las instituciones, hospitales, como veis, fundaciones, institutos de investigación, centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid, que tienen, como apuntaba antes, un portal único para trabajar en red todo el mundo, en el que hay artículos, como veis, es sobre todo publicaciones, de modo que esto no entraría en la categoría de sistema CRIS, pero sí en el ámbito de gestión de la investigación, porque todo es gestión de la investigación, y tiene datos de investigación, como veis. No hay muchos datasets ahora mismo, pero todo se andará, y es excelente ver esto. Supongo que lo conocéis todos, pero si no, podéis echar un ojo en la URL, en la base de la transparencia. Y el otro gran ejemplo de buenas prácticas es Repisalud, el repositorio institucional del Instituto de Salud Carlos III. Como veis, está basado en DSpace, aunque en mi opinión, viéndolo por encima, probablemente está basado en DSpace CRIS, un poco a imagen de Digital CSIC como repositorio para el CSIC, porque esta es la página principal, como veis, tiene toda una serie de campos de búsqueda, y la que yo mencionaba antes como crítica, digamos, para distinguir un sistema CRIS de un repositorio, es las agencias de financiación. Y como veis, está ahí listado las fuentes de financiación para los proyectos que se están llevando a cabo en el centro. Esto es un sistema CRIS. De hecho, si se puede hacer clic en una de estas entradas y ver cuántos proyectos FP7 o cuántos proyectos Horizon 2020 están corriendo en el ISTI, esto es un CRIS, ¿vale? Sobre todo si podemos ver quién es el investigador principal del proyecto, qué publicaciones, está todo conectado entre sí, como ocurre en Digital CSIC en el Consejo, donde tiene exactamente esta misma funcionalidad. Esto es un CRIS. Y última transparencia, no penúltima, estos dos ejemplos, el repositorio de la Comunidad de Madrid y el Repisalud del Instituto Carlos III, están tomados de Recolecta. Lo que he hecho ha sido ir a mirar a Recolecta, tiene 65 proveedores de datos, y hay bastantes que son proveedores de datos en el ámbito biosanitario. La Comunidad de Madrid, el conjunto de entidades en el ámbito biosanitario de la Comunidad de Madrid es uno, el ISTI es otro, y otro es el Instituto Sanitario, el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, en Valencia, tiene esto como repositorio que está agregado por Recolecta. Esto, si miráis la URL, no es DSpace, no es un repositorio de código abierto, es Fundanets, ¿de acuerdo? Ahí veis la URL del inicio. Es una aproximación un poco distinta de un repositorio. Esto es más bien una base de datos de publicaciones. Permite buscar por grupos, por unidades de este instituto, y lo que da son referencias bibliográficas con indicadores altmétricos y demás, pero no tiene el texto completo. No es acceso abierto esto. No sé muy bien cómo está esto en Recolecta, pero me imagino que tal vez haya un mecanismo para acceder al texto completo, pero tal como aparece la referencia, o tiene una suscripción a Elsevier en este caso, o no puede ver el texto completo. Fundanet es un aspecto interesante porque Fundanet es un CRIS, se define como un CRIS, y mirad la lista que tiene Fundanet de implantaciones en España, entre otros muchos. Está todo Biodonostia, está Bioaraba, Biocruces, hospitales universitarios, Albacete, Clinic, grupos, centros de investigación biosanitarios en Cataluña, abundantes, Hospital de la Paz, el 12, Ramón y Cajal. Están los hospitales por todas partes como clientes de esta empresa que está en Santander, que se llama Cimicrol, y tiene este portal que se llama Fundanet, que es el que está
el que os he enseñado en la transparencia anterior, está recogiendo bastante sobre investigación clínica, como tenéis en la parte superior de la transparencia. Hacen mucha gestión de ensayos clínicos y hacen también sistemas CRIS, digamos, o intentan hacer sistemas CRIS. No están en el directorio de Eurocris todavía porque no tienen portales públicos. Es muy importante que los sistemas CRIS estén orientados a mostrar la investigación que se está haciendo en una institución. Si es todo interno, está bien, puede servir para tomar decisiones, como digo, pero esto no es estrictamente ciencia abierta, ¿vale? Acabo diciendo que tuve el privilegio el año pasado de que me llamaran de FECITS, de la Fundación, para liderar el proceso de evaluación de las propuestas de proyectos que se habían enviado desde instituciones de toda España a la convocatoria María de Guzmán. Seguramente la conozcáis porque la habréis visto, la hayáis visto. La convocatoria María de Guzmán se publicó el año pasado, se va a volver a publicar este año con toda probabilidad, para financiar repositorios, para financiar CRIS, de modo que puedan servir para profundizar la implantación de la ciencia abierta en España. La está financiando FECIT bastante generosamente y yo estuve mirando y evaluando las propuestas, como 45 había, propuestas de universidades y centros de investigación para implantar infraestructura CRIS. Sobre todo me llamaron por mi conexión con Eurocris y quedé agradablemente sorprendido de ver cuántas instituciones biosanitarias había que no dependían de universidades. Había un montón de propuestas de hospitales universitarios, de agencias de salud, no voy a decir ningún nombre porque es todo como confidencial, pero proyectos muy bonitos, la verdad. Entonces ve uno que va cogiendo velocidad, digamos, el esfuerzo conjunto para implantar la ciencia abierta y que estos sistemas que permiten tener una visión muy de conjunto de la investigación que se está haciendo en un centro pueden ser de gran utilidad para implantar la ciencia abierta, para integrar la implantación de la ciencia abierta con otras áreas de actividad, innovación, participación en proyectos y para avanzar todos juntos un poco de igual a igual con las universidades. Estas son mis reflexiones. Gracias, muchas gracias por la atención y quedo a la espera de vuestras preguntas o comentarios. Gracias. Hola, no sé si se me oye. Buenas tardes. Sí, yo sí te oigo. Sí. Pues nada, animo a todos los participantes porque yo, aunque había puesto solo el ejemplo de los datos, he visto, y ya ha visto todo el mundo que he dicho y mucho más, que ha centrado sobre todo en el CRIS y sobre todo en la conferencia que has asistido hace poco, que sí me gustaría, por empezar a romper el hielo mientras que los demás se animan, que si nos podías contar un poco algún avance de las conclusiones de la importancia que ha tenido esta conferencia, hacia dónde se tiende o ver hacia dónde vamos encaminados, un poco si se están logrando ya pasos más en firme o... Sí, bueno, ahí la European Open Science Cloud está la nube, no sé europea. cómo se dice en castellano, pero la nube europea de, sí, de investigación. De investigación, de datos de investigación sobre todo. De datos de investigación. Es un esfuerzo de la Comisión Europea, básicamente, en la que todos los países están participando. Entonces está sirviendo un poco como de pegamento, como se dice en inglés, para promover más colaboración internacional. Cada vez más países tienen portales nacionales como el que os he enseñado en Noruega o muchos otros países. Hubo una sesión muy bonita en el primer día de la conferencia, el jueves pasado, en el que hubo un workshop de mediodía de duración de los compañeros de Austria que tienen ahora mismo un proyecto para explorar la viabilidad de un portal nacional en Austria, con todas las universidades, con las agencias de financiación de Austria y demás. Entonces lo que hicieron fue invitar a compañeros de otros países, incluido Reyes, para hablar de Hércules, gente de Flandes que tiene un portal, Croacia, los locales, digamos, los
los que acogían la conferencia están también desarrollando su proyecto con financiación europea para explorar cómo construir un portal nacional en equipo, digamos, es decir, aprender de lo que otros proyectos han hecho en otros países europeos y explorar la posibilidad de que en un momento dado, además de agregar información a nivel nacional, se pueda también agregar a nivel internacional. Esto es más complicado porque cada país tiende a centrarse en su fotografía, digamos, en la fotografía de la investigación que se hace en cada país y no hay tanta demanda, digamos, para una fotografía más amplia, digamos, a nivel de Unión Europea, por ejemplo, aunque sería muy interesante ver dónde están las fortalezas y las debilidades de la Unión en su conjunto a nivel de investigación. Cada vez hay más énfasis en esto y la EOSC va a ser un catalizador un poco para esta colaboración internacional. Esto fue uno de los Entonces, en ese EOSC que dices y en eso lo que estuviste viendo, es mucho más amplio que Hércules, o sea que el ejemplo de Noruega o de los ejemplos que estás viendo tiene un paraguas muchísimo más amplio. Entraría todo lo que todo lo que sean CRIs del país, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, cada país tiene un modelo un poquito distinto, digamos. Noruega lo que han hecho ha sido construir directamente el paraguas. En lugar de cosechar información de los portales de las universidades, lo que han hecho ha sido agruparlo todo en un único portal, en el que han recogido todo, incluyendo, como digo, hospitales, centros de investigación y demás, porque es un país pequeño. Entonces pueden coordinar esto mucho más fácil que países grandes tipo Alemania, tipo Reino Unido o España, en la que hay un montón de gente que poner de acuerdo en qué estándares de intercambio de información utilizar y demás, y es más difícil. Y de hecho no hay portal nacional en Alemania, no hay portal nacional en el Reino Unido, y en España estamos en ello, digamos. Y va a haber uno en breve, al final del proyecto de Hércules, pero será limitado en cobertura a las universidades de la CRUE. ¿Vale? Me imagino que andando el tiempo se pueda expandir la cobertura a incluir a entidades adicionales. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere levantar la mano a alguien? Si no, yo sigo preguntando. ¿Alguien? Bueno, pues yo también quería saber si de los programas que conoces de acceso abierto sobre los CRIs, como por ejemplo Vivo, ¿hay alguno, o sea, Vivo o algún otro que consideres que está mejor o que tiene más posibilidades? Porque lo has visto cómo se ha implementado. A mí me gusta mucho DSpace CRIS. Lo tiene el CSIC, como decía, el Consejo. Tiene Digital CSIC, el repositorio del CSIC, que es una especie de CRIS. El repositorio de Eurocris, donde está esta transparencia, esta presentación que acabo de hacer, es también DSpace CRIS. Y quizá Elena nos pueda confirmar si Revisalud es también DSpace CRIS, que yo creo que sí. Que es básicamente el repositorio de DSpace, como son la mayoría de los que hay en España, con un modelo de datos ligeramente expandido para incluir el modelo CERIF que decía al principio, incluir proyectos, incluir afiliaciones y poder capturar más información que estrictamente las publicaciones. Vivo está bien, está muy bien, es muy user-friendly, es muy gráfico y... Eso es lo que me habían dicho, que era muy visual. Pero sí, es muy visual, exacto. No sé si puedo enseñar algún ejemplo. A ver, mientras hablo lo voy a buscar. Hay un creciente número de ejemplos de Vivo en España. Yo creo que la Carroza Cero tiene un Vivo. Lo que pasa es que Vivo es más resultón a nivel visual que a nivel de contenido. A ver, vale. Si lo puedo encontrar. Es como para venderlo, vamos. Depende, puede ser, si uno tiene énfasis sobre todo en mostrar hacia afuera la investigación, cuanto más visual sea el producto, mejor. No es tanto vender porque Vivo es de código abierto, como decías, entonces no es una empresa que se dedica sino que se dedica a comercializarlo, sino que es voy a poner en el chat la URL del portal de la Carlos III, que está basada en Vivo, y podéis probablemente ver a lo que me refiero.
Este es el portal, el sistema CRIS. Lo he puesto para los panelistas, pero lo voy a poner para todo el mundo. Esta es la URL del portal vivo de la K230, pero el vivo de la K230 está corriendo sobre Universitas 21 Investigación. Ajá. El sistema CRIS que tiene la K230 en realidad está por debajo, es interno y no tiene portal de investigación. Entonces vivo es perfecto para esto, para ponerlo como una especie de capa hacia el exterior sobre un sistema que es esencialmente interno. Lo que mencionaba antes de que los sistemas CRIS son muy valiosos para consumo interno, digamos, para toda una serie de indicadores interesantes para la toma de decisiones. Y si además quiere uno tener una proyección hacia afuera, pones una implantación de vivo sobre el contenido que está albergando Universitas 21 en este caso, y ves que tiene esencialmente 3 bloques: investigadores, organizaciones y resultados, publicaciones. Si haces clic en investigadores, pongamos por caso, sale toda una lista de autores, y si haces clic en uno, digamos, tienes todo un montón de información. Está tomado todo en Universitas 21. Vivo, como tal, suele tener menos información cuando es solamente vivo. ¿Y comparativamente conoces el de Dialnet? Sí, el de Dialnet es bastante nuevo, pero está bien. Dialnet se parece un poquito más a vivo que a DSpace CRIS, en el sentido de que es muy visual también. Os pongo también uno de Dialnet en el chat. Si lo encuentro, os pondré de la Universidad de A Coruña, porque he visto que había un asistente registrado de La Coruña. Pues no está el de La Coruña. No te preocupes, si la gente lo puede buscar. Claro, además tal vez lo conozcáis ya. Pero os enseño el de la Pablo de la Vide, lo voy a poner en el chat. Ahí está la URL. Y si vais a la página, veis que de nuevo es bastante visual. Y que tiene los 3 mismos bloques que tenía el vivo de la K230. Investigadores, grupos, le llaman en este caso a las afiliaciones, y resultados de investigación. Supongo que pone eso porque yo lo estoy viendo todo en inglés. Abajo tenéis después proyectos, Open Access. Está muy bien Dialnet, ¿no? Es muy nuevo, pero está expandiéndose de manera bastante estimulante por las universidades, sobre todo. No sé de ningún centro de investigación que tenga Dialnet de momento, pero está muy bien, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, si me permitís, para el grupo, digamos. Sí. Y es, ¿qué motivos encontráis para el hecho de que, digamos, la implantación de la ciencia abierta y la gestión de la información científica esté tan centrada en universidades, las redes de colaboración estén tan centradas en universidades en España? Desde vuestra experiencia, si es algo que se pueda comentar, vaya. Pues, ¿qué argumentos veis para el hecho de que la presencia de hospitales o centros de investigación biosanitarios o fundaciones no sea tan marcada? Son un poco los primos de Zumosol, digamos, los de las universidades, y no invitan, o somos demasiado pequeños, o no sé, que ¿tenéis alguna reflexión que compartir en este sentido? En el chat puede valer, ¿eh? No sé, me contestan. Yo te puedo decir de la universidad. Yo estoy en la universidad y es que aquí tradicionalmente está el servicio de gestión de la investigación y está Universitas 21. Entonces, sí o sí tienen que rellenar el currículum si quieren. Entonces, claro. Y lo que hemos hecho también es eso, el poner el puente entre nuestro repositorio y el CRIS, para que en un solo sitio se deposita, que es en el CRIS, y bueno, en la Universidad 21, y de ahí automáticamente se va al repositorio y allí lo valida el bibliotecario. Y así se completa. Esto es Alcalá de Henares, ¿verdad? Sí, soy de Alcalá de Henares, pero claro, todo el mundo no... Todas las... O sea,
los hospitales lo tienen más difícil porque a veces, como muy bien has dicho tú al principio, y lo pueden hablar más las personas que están aquí de hospitales, hay apenas personal y tener que crear un repositorio, bueno, ahora han creado, como has dicho, el de la Comunidad de Madrid, que por ejemplo puede ser a lo mejor una vía para que quien no pueda mantenerlo pueda utilizarlo, pero es que una persona sola tener que crear el repositorio y mantenerlo autorizado es muy complicado, es muy complicado. A veces en los hospitales no hay casi personal y Sí. es mejor el esfuerzo como has indicado, pues que exista el de Galicia, que exista el de la Comunidad de Madrid, que exista. Y luego que también como que las universidades van un poco aparte, si te das cuenta que Reading es muy fuerte, entonces Sí, queda. sí, pero pues Tendríamos que hacer luego esa unión que tú dices del portal nacional, serviría para unir, que convendría siempre, la unión hace la fuerza, estar unidos para todo. hay mecanismos de coordinación, digamos, para que se pueda estar al tanto como colectivo de buenas prácticas que se están haciendo en el sector. Digamos que si algún hospital se da la circunstancia de que es particularmente proactivo o exitoso en la implantación de la ciencia abierta, hay oportunidades para que otros puedan escuchar las estrategias que han seguido para progresar y demás. No sé, un vínculo está siendo este colectivo de Bibliomás Salud, en el que se reúnen todo tipo de bibliotecas y así es una especie de, pues, no sé, de altavoz y de paraguas que quiere recoger a todos para que entre todos se conozca qué se hace, poderse ayudar y ser un sitio de que se compartan buenas prácticas, se ayuden entre profesionales, se conozcan y es, bueno, pues se va poco a poco, porque es muy diferente el camino y la forma y los recursos y todo de hospitales, universidades, institutos de investigación, es todo muy variopinto. Pero hay un colectivo común que es el bibliotecario, que está en ciencias de la salud. Y eso está sirviendo, por lo menos hasta ahora está sirviendo. Aquí estás tú contándonos a los que saben más y a los que saben menos y a los que se les pueden abrir puertas o reflexiones o poner en común cosas o estudiar proyectos. Y aquí tenemos equipos de trabajo y grupos, entonces, bueno, es poquito a poco, se va lentamente, pero también puede servir esto para hacernos reflexionar y para caminar. Sí, de Hola. hecho, sí, Pablo, sí. Pablo, Maribel, tenemos también un comentario en el cuadro chat de Isabel respecto a tu pregunta inicial. Sí. No sé si lo veis, Maribel. Sí, te lo voy a decir. Dice Isabel, vamos a ver, desde hace unos años la investigación se está canalizando a través de los institutos de investigación. Cada hospital, está hablando Isabel Martínez Cervá, cada hospital pertenece a un instituto, pero no se suele trabajar de espaldas. Disculpa, pero no tengo micro. A la pregunta de Pablo, supongo que tradicionalmente la investigación se ha hecho desde la universidad, pero en ámbito hospitalario tiene todo el sentido, puesto que cada vez se está apostando más por la investigación, lo que suele delegarse en el Instituto de Salud de Investigación Sanitaria adherido a cada hospital, porque son entidades además independientes de los hospitales. Las bibliotecas de hospitales tenemos muy poco personal y se suele trabajar de espaldas. Eso es lo que nos cuenta Isabel Martínez de Mas, Okay. que pertenece, que es bibliotecaria del Hospital. Muy bien, pues bueno, yo ya os he comentado, había propuestas muy bonitas en las que se mandaron para la María de Guzmán de la FECIT y os recuerdo de este año va a haber otra convocatoria, de modo que tal vez podría ser una buena oportunidad para adquirir un poco. Yo no he pensado en términos de recomendaciones, pero tratar de adquirir un poco de peso, digamos, a nivel de contribución de la biblioteca. Que no quiere decir que no se esté haciendo una contribución valiosa, sino que sea percibida como valiosa por la dirección. Si en bibliotecas sabéis que la convocatoria de María de Guzmán va a estar, tal vez sea algo que podáis utilizar para participar en la redacción eventualmente. Si os puedo poner una URL. Y probablemente trabajar en equipo con otras unidades. Yo no sé si hay en las universidades aquí en el Reino Unido tenemos lo que llaman oficinas de investigación. Yo no sé si en Alcalá, Maribel, tenéis
una oficina de investigación que se ocupa de apoyar la redacción de propuestas para proyectos, de mantener a los investigadores informados de cuándo son los deadlines, de cuándo son los plazos límite para enviar propuestas, de ayudarles con la redacción, en fin, toda una serie Bueno, de... la universidad tiene el servicio de investigación y tiene también la oficina, la OTRI, y luego tiene un Sí. apoyo para todo lo de Horizonte Europa, o sea, lo de Europa, todos los proyectos europeos. Y bueno, de alguna manera colaboramos regular. Ya, sí, suele ser difícil, digamos, la colaboración, Es un porque poco difícil, bueno. Nos a veces el depende de trabajo... cruzar el agua cuando necesitan algo y estamos, bueno, pero por lo menos, por ejemplo, en uno de los proyectos que hubo de Horizonte 2020 estuvo un bibliotecario, o se hizo conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos, y un bibliotecario de allí y otro de aquí, vino también Pilar Rico y les estuvo dentro de ese proyecto explicándoles todo. Entonces sí que de alguna manera sí que intentábamos participar, pero no siempre Ya, como bueno, quisiéramos y todo lo que a quisiéramos. veces es una cuestión de valorar a los compañeros, digamos, lo que están haciendo y bueno, sobre todo en relación con la biblioteca. Es decir, a la biblioteca todo el mundo la mira por encima del hombro. No siempre, aquí nosotros tenemos bastante suerte dentro de lo que cabe. Ya tal vez sea un poco más la excepción que la norma, no lo sé, me pregunto. Sí, pero vamos, Ah, estamos en ello, vamos. Como... os pongo la URL, como veis, en el chat de la convocatoria de María de Guzmán para que lo Sí, veáis. fenomenal. Voy a saltarme mi norma de la confidencialidad y mencionar que, por ejemplo, una de las propuestas más bonitas que yo vi, que no era de mi línea, era de la otra línea que llevaba el compañero, que era de repositorios. Había dos líneas, dos modalidades lo llaman, una de repositorios y una de CRIP. Y había una propuesta de Osakidetza, del País Vasco, para hacer una especie de repositorio similar al que hemos visto para la Comunidad de Madrid, el de la Consejería de Sanidad, para hacer uno para todas las entidades biosanitarias en Euskadi, incluido pues, los hospitales, me imagino, igual que el repositorio de la Comunidad de Madrid, pero digamos trasladado al Servicio Público de Salud del País Vasco. No me acuerdo si salió financiada o no salió financiada, pero si habéis enviado una propuesta y no os ha salido financiada, volverla a enviar este año, ¿vale? Porque hubo muy buenas propuestas y no había suficiente dinero para financiarlo todo, ¿vale? Entonces podría ser que este año haya menos competencia porque ya se ha financiado bastante, de modo que, bueno, tenerlo en mente como una posible contribución desde la biblioteca como mínimo para levantar la liebre, como se ha dicho, ¿no? Hacer saber a las instancias oportunas que esta convocatoria va a salir en breve y que podría ser interesante para vuestra institución tener algún tipo de propuesta, digamos. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, te damos las gracias y como además tienes el correo y sabes que podemos acceder a ti, pues es una suerte tenerte como profesional tan estupendo y que tienes tanta experiencia, porque yo estaría más tiempo contigo, que nos contases anécdotas, buenas prácticas, ejemplos, vivencias que has tenido sobre todo este tipo de cuestiones, tanto en repositorios como en datos, como en todo en Eurocris, pero esto tiene un límite y yo creo que ya hemos llegado a la hora. Muy Entonces, bien. pues, es un placer Pues, y si no hay más preguntas que entren por el chat y nadie quiere decir nada ni levanta las manos, pues muchas gracias. gracias a vosotros y un placer colaborar con Bibliomat Salud.